El Eterno es mi pastor, y pues tuvimos la hermosa lectura en el Salmo 23. Vamos a leer 23:1, que dice: Jehová es mi pastor, el Eterno es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Según los comentaristas, se dice que este es un salmo que fue compuesto por el rey David cuando andaba en el desierto huyendo del rey Saúl, poco después de que fue ungido por Samuel como rey de Israel. David fue elegido por Dios como pastor de su pueblo. Su entrenamiento fue en el campo, siendo pastor de ovejas, y no había nadie como él para poder entender perfectamente la labor del pastor y el comportamiento de las ovejas. Ese era David. Está escrito que David defendía a sus ovejas si venía un león, un oso, así que el Señor lo entrenó para que David fuera ese pastor que iba a apacentar su pueblo. Y David, con ese conocimiento, él escribe, instruido, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, sobre este salmo precioso. ¿Cómo podría ser que el creador del universo, de los cielos y la tierra, se manifieste como un pastor? No podemos pensar que él, un ser tan infinito, grande, sublime, inmarcesible, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, extraordinario e indescriptible, pueda él llamarse pastor. No podemos pensar, ¿no? Los pastores de aquella época eran pastores, era tal vez hasta denigrante el oficio que tenían. Pero acá se le está diciendo al eterno Dios pastor. Jesucristo mismo, de una manera contundente, nos dice que Él vino a reflejar de parte de Dios. ¿Qué vino a reflejar? Nosotros podemos ver en nuestras Biblias Juan 10. Ustedes pueden ver ahí en sus Biblias Juan 10, y vamos a tener versículos 14 al 18. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria a Dios. Jesucristo recibe un mandamiento de su Padre que consistió en poner su vida y volverla a poner. Por tanto, David está escribiendo este salmo dedicado al Hijo de Dios, al Mesías, aquel que va a pastorear a Israel para siempre, porque el Eterno estableció un pacto con David. Le dijo en 2 de Samuel 7, 12, 13, si cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Con esta introducción nosotros podemos ver entonces que el Eterno es nuestro pastor y nada nos faltará. David entendía perfecto lo que implicaba la labor de un pastor, ya que él mismo fue pastor y él arriesgó su vida por ellas. Así que tenía la convicción del cuidado de Dios. Además, conocía toda la historia divina de sus antepasados. Cómo fue Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con Israel contra Egipto. Cómo Él estuvo con Israel en el desierto, en sinnúmero de prodigios y milagros que Él hizo con su pueblo. Y cómo sobrenaturalmente Dios guió a su pueblo. El anhelo de todo ser humano siempre va a estar, ¿verdad? Mientras seamos aquí peregrinos en esta tierra, es que nos vamos a afanar para que nada nos falte. Pero
si este primer versículo nos dice que Dios es nuestro pastor y nada nos faltará, entonces, ¿cuál es la solución para que yo no me afane en querer suplir mis necesidades, aún a veces, en algunos casos, más allá de nuestras fuerzas? Pues la solución más sencilla es que el Eterno es nuestro pastor, ya que por lo único que tengo que preocuparme en la vida es por ser su oveja, nada más. ¿Cómo llego a ser su oveja? Nos preguntaremos. Para que nosotros podamos entender cómo llegamos a ser sus ovejas, vamos a ver Mateo 15, versículos del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos ven a una extranjera que está gritando y le pide a Jesús: despídela. Pero Jesús le responde. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se imaginan cómo pudo haberse sentido esa mujer cananea cuando escucha que Jesús le dice eso? Esta mujer estaba suplicándole, era una mamá, todos aquí, muchas mamás aquí, ¿verdad? Somos capaces de hacer lo que sea por nuestros hijos, ¿verdad? Y era una mamá que estaba desesperada pidiéndole un milagro para su hija, y resulta que él le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es un pasaje muy fuerte. Nosotros podríamos comprender, pero ¿por qué se dice así? Pareciera que Jesús está haciendo acepción de personas. Pero sigamos leyendo, versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesucristo le vuelve a contestar muy fuerte. Si usted estuviera en el lugar de esta pobre mujer, ¿verdad? ¿Qué usted diría? Están diciéndole: no eres israelita, y segundo, le está diciendo prácticamente que era un perrito. ¿Cómo reaccionaría ante estos dos rechazos de fuertes? Tal vez, ¿cómo es posible que una persona tan importante del linaje de David, que era conocido en ese momento, él me pudiera decir de una forma, tal vez él podríamos pensar qué arrogante que es, qué indiferente, qué inhumano al dolor? Pero, ¿qué estaría buscando Jesús al contestar de esta manera? Jesús sabía lo que había en el corazón de cada quien. Mateo 9:4 como referencia se lo doy, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo 9:4. Quiere decir que Jesucristo vio algo en el corazón de aquella mujer que él quiso tratar. Versículo 27. Y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué quiso Jesucristo sacar del corazón de esta mujer cananea al contestarle dos veces de esta manera? Jesucristo estaba esperando de esta mujer humildad. Tal vez no sabemos, ella era una mujer orgullosa, pero ahora al ver la necesidad de su hija tuvo que clamar, tuvo que suplicar, tuvo que dejar a un lado tal vez su orgullo. ¿Qué es lo que estaba entonces buscando? Que el Señor con esto, que no se trata de conseguir a veces las cosas que queremos con exigencia, yo quiero en este momento, o con gritos. Iban a recibir lo que necesitaban, sea quien sea, incluyendo a un israelita. Con esa actitud no lo iban a conseguir, porque hubo ocasiones también que muchos fariseos y descendientes de Abraham escuchaban a Juan el Bautista, y Juan el Bautista también les ponía un alto y les decía: no piensen que en su corazón que Abraham tenemos solamente por padre, porque Dios es capaz de hacer hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso le dijo, está en Mateo 3:9 registrado. Así que Jesucristo estaba enseñando un principio básico para toda oveja. Para todos aquellos que queremos ser parte del reino, debemos tener una actitud humilde.
La misma actitud que se le demandaba aquel tiempo a un israelita, no porque esta mujer sea cananea, ya que está escrito en Deuteronomio 10:17 y Hechos 10:34, 35, usted lo puede anotar, Deuteronomio 10:17 y en Hechos 10:34, 35, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Así que él estaba queriendo otra cosa de esta mujer. Humildad es lo que Adonai enseñó a su pueblo escogido. Cuando le pidió que al entrar a la tierra prometida llegara, dice, al tabernáculo a presentar sus primicias. Eso sí lo vamos a leer en Deuteronomio 26:5. Que decir, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Es decir, que cada persona que llegaba a presentarse a darle una ofrenda a Dios tenía que reconocer de dónde lo había sacado el Señor. Mi padre Jacob era, dice, un arameo viviendo en tierra extraña. Abraham mismo era un extranjero que Dios lo llamó. Entonces, cada persona que viene al reino tiene que empezar con esa actitud de humildad. Nada somos sin Él, sin el buen pastor. Tal vez nosotros queremos confiar en nuestras propias capacidades, pero eso no es nada. ¿Pero qué necesito para que Él sea mi pastor? Pues si la Escritura dice que Él solo fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. ¿Y qué pasa entonces si yo no tengo un vínculo biológico con Abraham? Abraham no es nuestro padre. Entonces nosotros entramos como Abraham, como Jacob, reconociendo que ellos eran extranjeros. Que todo lo que Dios le dio era por gracia, por bondad, por misericordia. Tenemos entrada al reino celestial por fe en Jesucristo y nosotros pasamos a ser de la casa de Israel. Amén. Romanos al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces somos sus ovejas cuando nosotros reconocemos que sin Él no somos nada. El profeta Isaías, en Isaías 6, cuando él vio la visión del Señor, dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo yo de labios inmundos, he visto al Rey. Ese es un verdadero encuentro con Dios. Como oveja debo reconocer mi condición. No puedo salvarme a mí mismo, que sin Él no soy nada. Que si creo en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, y yo lo reconozco como mi Salvador y mi Señor de mi vida, entonces yo me voy a apropiar de sus promesas de bendición, de gozo, de paz, de amor, de perdón, de misericordia, de vida. La lista es infinita, no podría terminar hoy. Que Él tiene para los que le aman en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Entonces, con una actitud de humildad, debo pedirle al Eterno que sea mi pastor. Es todo lo que tenemos que hacer, pedirle que Él nos sustente. Entonces nada me faltará, nada te faltará. Nuestras necesidades estarán cubiertas totalmente. ¿Por qué? Porque Él como pastor es responsable de sus ovejas, es responsable de mi vida, es responsable de tu vida. Nada nos va a faltar, pero nada me va a faltar de lo que Él sabe que necesito. No de lo que yo creo que necesito o con mi capricho, yo quiero esto. No, Él sabe lo que yo necesito. Él no me dará nada, eso sí usted téngalo presente. Él no le va a dar nada que esté fuera o que no esté alineada a la voluntad de Él. Por eso que cuando hubo una oración no contestada, usted no le diga, ¿verdad? Ay, es que, ¿por qué no me contesta? Es que usted tiene que revisar si está alineada a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que realmente necesitamos?
Primera de Timoteo 6, versículos del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si Él está conmigo, no necesito nada más. Amén. Pues el gran yo soy es mi Dios, es mi pastor, es mi cuidador, es mi guía, Él es mi ánimo, es mi seguridad, mi victoria, mi autoridad, mi amor, mi paz. Él lo es todo. Él está conmigo en tiempo presente. Es mejor que cualquier seguro, ¿verdad? ¿Cuántos nos dan los seguros y cuánto dinero pagan las empresas por seguridad? Pero nosotros no necesitamos el seguro porque tenemos 24/7, los 365 días de la semana, cada minuto, cada segundo, sin que nos cueste absolutamente nada. Porque le costó ¿a quién? A Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ese es, nada me faltará. 2, en lugares dedicados pastos me hará descansar. El Eterno es nuestro pastor. Él cómo manifestó su carácter de buen pastor, ¿a través de quién? De Jesucristo. Él anhela que sus ovejas estén siempre, permanentemente, siempre como un especial tesoro. Él quiere que seamos las mejores ovejas en un mundo caído. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo se logra esto? Él entonces lo logra a través de que junto a aguas de reposo me pastoreará. La primera necesidad que tenemos de sustento es el agua. Aquí comienza diciendo que de qué manera nos va a pastorear. Las aguas de reposo es lo opuesto a aguas revueltas o agitadas. El problema de las aguas agitadas es que se llenan de tierra y si las ovejas beben de esta agua se enferman. Entonces, aguas de reposo implica que el agua debe estar cristalina, la tierra debe estar asentada y el agua debe verse pura. En la Biblia el agua es el sinónimo de la palabra de Dios. Y se dice aguas de reposo, significa que es la palabra de Dios sin contaminación. Si la tierra con la cual se contamina el agua tiene que ver tal vez con lo terrenal, con este mundo, con el ser humano, con nuestra propia cosecha, el agua llena de tierra no va a permitir, ¿verdad?, que las ovejas se alimenten bien. La palabra de Dios entonces mezclada con humanismo, con psicología humana, con pensamientos humanos, con tradiciones humanas, con dogmas humanos, entonces cuando se mezcla con nuestros razonamientos, esto va a hacer que no esté alineado a la sana doctrina. Esto va a hacer que las ovejas se enfermen. Hechos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Gloria a Dios por esta palabra. De ahí la importancia, amados hermanos y ovejitas, de ese redil del pastor, que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios pidiendo iluminación y guía del Espíritu Santo, a fin de no ser confundidos con fábulas que están imperantes hoy por hoy en estos últimos tiempos. En muchos casos los cristianos empiezan bien, estudian la palabra de Dios con dirección, pero luego se ven fascinados, atrayentes por los temas, las tradiciones, y se meten en YouTube, comienzan a ver al uno, al otro, y saben, cuando ya de repente se dan cuenta, ven tantos temas que ya no saben ni qué mismo dice la Biblia, ni qué mismo dicen ellos. Y buscamos de esa manera y las ovejas se enferman, porque no están siguiendo una dirección. ¿Cuál es la dirección? La guía del Espíritu Santo. Amén. Entonces la clave para ser ovejas sanas es que yo pueda beber el agua de la palabra de Dios, que solo viene de Dios y no de dogmas, ni tradiciones, ni mandamientos de hombres. Pero las aguas de reposo también son aguas que nos refrescan. Qué necesario renovar la fuerza, refrescarnos, no conformarnos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Necesitamos revivir nuestro espíritu, amados hermanos, refrescarnos en el cada día para saborear la presencia de Dios, servirle con ánimo pronto cada día, estar en esos verdes pastos donde podemos darle a Dios nuestras habilidades, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra economía, nuestros recursos. Confortará mi alma. El diccionario Strong conceptualiza la palabra confrontar en hebreo, animar, esforzar y fortalecer. Esta palabra en hebreo también se conceptualiza como retornar o restaurar. Miren las connotaciones que tiene. ¿Qué debemos entender por retornar mi alma? Hubo un momento en que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos que por favor le acompañaran en oración, porque sabía lo que venía, pero los encontró dormidos. Nuevamente les dijo, por favor, deseo que me acompañen en oración. Y otra vez los encontró dormidos. Y el Señor Jesús en Mateo 26:41, Él dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El hombre como ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, regenerado por el Espíritu Santo de Dios, debe anhelar buscar el reino y su justicia. El apóstol Pablo dijo que en su interior él se deleitaba en la ley de Dios, pero había una ley en sus miembros, ¿verdad?, que no le permitía hacerlo. Y él decía, una ley que lo llevaba cautivo a la ley del pecado y de la muerte, y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:22-24. Entonces cuando el Salmo dice, confortará mi alma, más bien está diciendo, retornará mi alma. Mi alma que está presa en este cuerpo, ¿qué me seduce? ¿Qué me tienta? ¿Qué me hace caer? Y qué es difícil estar en este cuerpo que tiene otras tendencias. Entonces lo que nos está diciendo el Salmo es que Él va a restaurar mi alma a pesar de estar en este cuerpo que le hace muy difícil vivir en esta vida. Si este cuerpo nos arrastra y nos hace caer a veces en tentación, ¿qué podemos hacer para que nuestra alma sea restaurada? Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios, que son las aguas de reposo, que es lo que hace que nuestra alma esté mucho más fuerte. Y es que esta alma hace que si nosotros estamos vivificando nuestro espíritu, nuestra alma entonces va a florecer para su reino. Pero si nosotros alimentamos nuestra carne, lamentablemente nuestra alma no tendrá que ofrecerle al Señor. No tendrá, porque estará distraído en los asuntos del mundo. Será muy difícil que esta alma se retorne a Él, a su camino. Hay un dicho en un libro de sabiduría judía que se llama Pirkei Avot. Dice, si no hay comida, no hay Torah. Si no hay Torah, no hay comida. Es muy difícil estudiar si tienes mucha hambre, pero una vez que tú ya has saciado eso, puedes entonces estudiar. Pero después dice que si no hay Torah, tampoco hay comida, y en este sentido significa que hay mucha gente que tiene pan, puede tener sus bienes, pero no tiene instrucción de Dios. Entonces, de nada le sirve tener todo a pedir de boca, ¿verdad? Tener todo lo que un alma puede en lo físico satisfacerle, pero sin embargo no lo va a poder disfrutar porque le falta lo más importante, la instrucción de Dios, el amor de Dios. Amén. Pero dice que me va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios es justo y desea que usted sea justo y actúe justamente por amor de su nombre. El hecho de que el eterno pastor es justo, eso nos proporciona a nosotros paz, seguridad. Aunque estemos atravesando dificultades diversas en nuestra vida, aunque tal vez estemos viviendo injusticias en lo laboral, en nuestro hogar, en lo emocional, ¿verdad?
sabemos y podemos estar seguros que el Dios justo jamás va a permitir que eso prevalezca. El hecho de que Él es Dios todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe, entonces significa que Él es justo y que al final Él va a juzgar con autoridad y lo va a hacer decisivamente. Quienes viven una vida sin reglas y sin instrucción divina y no desean ser guiados por el eterno pastor, por las sendas de justicia, tendrán vidas miserables, difíciles, sin propósitos y sin paz. Por eso la instrucción de Dios es para facilitarnos el camino. Dios nos dirige a través de su palabra. Nos dice en Mateo 11, 28 al 30, qué hermosa esta cita, Mateo 11, de 28 al 30. Vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo les haré descansar. Porque recuerden que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si decimos que difícil es vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, siempre recuerden que más difícil les va a tocar vivir a aquellos que están separados de Dios, sin esperanza, sin fe, sin tener esa seguridad que nosotros tenemos. Nuestro eterno pastor nos va a guiar por esas sendas de justicia, por amor a su nombre. Y el amor no busca lo suyo, no es que Él nos quiera guiar porque Él quiere que nosotros lo hagamos para beneficio de Él. No, Él no necesita nada de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Amén. En que le beneficia o le conviene a Dios que caminemos de una manera recta, a Él no le beneficia, pero lo hace porque nos ama, por amor a su nombre, y lo hace porque también quiere lo mejor para nosotros. No quiero vernos llorar, derrotados, destruidos, sin propósito. Él quiere guiarnos por el camino del bien. Déjate de guiar por el camino del bien. Amén. Dice el versículo 4 de nuestro hermoso Salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Andar no es lo mismo que vivir. Pasar por un lugar no quiere decir que sea nuestra casa. David fue perseguido porque querían matarle. Vivía en angustia, veía cómo la muerte estaba atrás de él, pero sabía que esa no era su destino, que ese no era su casa. El valle de la sombra de muerte no es nuestro hogar. Tal vez si tú estás afrontando ahora alguna prueba, quiero que tengas la seguridad que ese no es tu destino final, porque tú eres un hijo de Dios. El valle de la sombra de muerte no es nuestro hogar. Pasamos por ahí, tal vez algunos estemos ahí, pero este valle, ¿verdad?, no va a ser nuestra casa. No temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. No tenemos por qué temer si nuestro Rey, nuestro Dios soberano, nuestro pastor, Él está con nosotros. Y Él dice que va a estar siempre con nosotros. Queremos evitar el temor, tal vez por cualquier cosa. Nunca vas a volver a tener temor si tú le tienes temor al único que es merecedor de temor, reverente, que es nuestro Dios. Primera de Juan 4:18, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que no tema, porque el amor de Dios soluciona su temor. Amén. Pero dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cetro que los antiguos reyes orientales llevaban usualmente consigo tuvo su origen en la vara del pastor. ¿Sabían? A los reyes se les consideraba como pastores de su pueblo. Así el cetro, vara del rey, venía a ser símbolo de protección, poder y autoridad. La vara del pastor significaba eso: poder, autoridad y guía. Era hecha de la rama de un árbol del tamaño de su brazo, en realidad una extensión de su brazo derecho, y se usaba para disciplinar, para corregir y guiar al rebaño. El pastor, cuando va por lugares pedregosos o escabrosos, va golpeando la vara para que las ovejas
que solo ven a los 2 metros de distancia, sepan dónde están las piedras y no choquen con ellas. Cuando vienen fieras, también él usa la vara para defenderlas. El cayado del pastor es la misericordia. Es un palo largo y delgado, como de 1.8 metros, con forma de gancho o anzuelo en la parte superior, lo suficientemente amplio para jalar a la oveja por su cuello cuando necesita rescatarla de algún lugar. Lo usa para atraer la oveja hacia él cuando quiere examinarla o contemplarla, para guiarla o para ayudarle a salir de una situación difícil. Así que el cayado del pastor va a tener ambos objetivos. Por un lado va a corregir, va a disciplinar como ovejas, pero por otro le va a ayudar para que no sea presa de peligros, ¿no? Pero a una oveja por esa razón le conviene hacer caso a su pastor, porque su vida está de por medio. No es cualquier vida, es la vida de la oveja, ya que si es una oveja que constantemente se descarría y se aparta del rebaño, está en peligro de que una fiera se lo coma, el enemigo. Y eso es exactamente lo que hace Dios como buen pastor. A veces nos tiene que corregir, a veces incluso a las ovejitas le tiene que romper una patita y colgárselas en el cuello para que la oveja se acostumbre al olor, a la voz del pastor, y ya nunca más se va a separar de él. A veces nos tiene que hacer eso el Señor, porque somos testarudos y a veces tendemos a descarriarnos y nos tiene que a veces dar unos varazos y en casos extremos nos tiene que romper una patita con el propósito de retornarnos. Y a veces también nos acerca a él con el bastón, y eso es lo que hace él. Su vara y su cayado me infunde aliento. Las ovejas saben cuando el pastor empuña la vara y el cayado y están seguras. El salmista decía: reconozco que tú eres quien me salva, quien me cuida. Y con esa autoridad, con la fuerza de mi pastor, estando cerca de él, es que puedo estar tranquilo, seguro, puedo tener ánimo. Gracias le damos a Dios la autoridad de nuestra vida, que Él tiene en nuestra vida. Nosotros le hemos dado esa autoridad al Señor, que Él sea el Señor de nuestra vida, y gracias a Dios por ello. Porque a través de eso nosotros podemos seguros emprender nuevos proyectos, emprender nuevas metas, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que vamos a dar pasos de fe con ayuda de Él, que vamos a avanzar, que no estamos solos, que contamos con su protección, que en sus manos estamos seguros, porque Él conoce nuestros tiempos. Eso dice Salmo 31:15. Salmo 31:15 dice que Dios conoce nuestros tiempos. ¿Qué mejor que depositarme en las manos de Él todo lo que yo quiero emprender? No lo haga sin Él, por favor. No planee sin Él. No piense hacer las cosas sin Él, porque no le irá bien. Él conoce nuestros tiempos. Él sabe lo que usted necesita. Dice: aderezas mesas delante de mí, versículo 5, en presencia de mis angustiadores. A partir de este momento en el Salmo, el buen pastor pasa a ser ya el mejor anfitrión. El salmista dice que nuestro Señor, delante de nuestros angustiadores, nuestros enemigos espirituales o materiales, estamos rodeados de enemigos, nos va a servir la mesa, va a festejar, porque el eterno pastor es nuestro anfitrión. Habrá comida y tendremos apetito para comer. En tierras del oriente, cuando una persona aceptaba a otro como su huésped, para que ustedes tengan una idea, por ese solo hecho, él conviene en que a cualquier costo él va a defender a su huésped. Tal vez si él era perseguido por algún enemigo, él tenía que salvarlo hasta con su propia vida. Eso era. Eso es lo que se quiere decir en este salmo. El salmista se sentía absolutamente seguro, pues aún cuando tenía enemigos, él sabía que el Señor era su hospedador. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. En otras palabras, cuando el enemigo está a la puerta, sea quien sea su enemigo, la enfermedad, su trabajo, pues ahí
las deudas, finanzas, sepa que en ese momento el Señor está preparando mesa para usted. Se va a sentar con usted y usted va a estar en paz porque Él lo guarda. ¡Qué maravillosa promesa! También nos promete preparar nuestro alimento espiritual. Este alimento, su palabra, que es más dulce que la miel. Pero Él no solo está preparando eso, Él está preparando la mesa para celebrarse en unas bodas. ¿Cuánto esperan esas bodas del Cordero? Amén. Pronto vienen esas bodas del Cordero, aleluya, gloria a Dios. Alábele a Él con un aplauso. Te esperamos, Señor, para tus bodas del Cordero. Gloria a Dios. Y ahí va a estar con su iglesia y ningún enemigo va a oponerse ya a ella, porque ahí va a estar el alimento que va a ser su presencia. Gloria a Dios. Pero dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta costumbre de ungir a los huéspedes con aceite es muy antigua entre las naciones orientales. Solo se usaba aceite de oliva, muy cara, algunas veces mezclado con especies. A los invitados de honor se les ungía la cabeza con aceite. Simón el fariseo, ustedes recuerdan en Lucas capítulo 7, 46, cuando él le dice, si supiera que es la mujer la que le está ungiendo, Jesús, sin embargo, le dice que él no había hecho eso, no lo había ungido a él. David inmortalizó la costumbre al escribir el Salmo del pastor y exclamó, ungiste mi cabeza con aceite. En otras palabras, me estás dando un trato de honor en tu casa. Ungir la cabeza con aceite era un trato de honor que se le daba a un invitado en su casa. Dios nos da un trato exquisito, nos da un trato de honor. La máxima honra para Dios es que nosotros decidamos estar en su casa. Hoy usted está honrado por Él, porque usted ha venido a sentarse a su casa para recibir esa palabra. Cada uno estamos sellados con el Espíritu Santo, pero Él está llenando su vaso, lo está ungiendo. Gloria a Dios. Y dice que esto era un acto de honor para el invitado y así se le consideraba un acto. Esto se le hacía para los reyes, para sacerdotes. Era un acto de consagración, de dedicación. Esto nos habla de identidad. Dios, el buen pastor, nos da identidad. Unge nuestra cabeza porque nos tiene en alta honra. Nos da una nueva identidad, la de reyes y sacerdotes. ¿Se acuerdan 1 Pedro 2:9? Dice que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Entonces Él nos está dando identidad. Él nos escogió para dar voz y continuidad a su mensaje de buenas nuevas de salvación. Es nuestra responsabilidad ahora, o sea que nos llena de honor, nos unge como su tesoro especial, pero también nos da la responsabilidad de poder ir a predicar su palabra al que se está perdiendo. Amén. Este versículo no solo se conecta con nosotros o con el rey David, este versículo se conecta con el ungido de Dios, con Jesucristo. El aceite como símbolo de la vida, de la eternidad, de la longevidad, el aceite del árbol de olivo que se derramaba sobre la cabeza de los reyes, de los sacerdotes y los profetas. Jesús cumplió esas tres funciones. Él fue, ¿verdad?, profeta, Él fue rey, Él es rey, Él sacerdote según el orden del Melquisedec y profeta. Así que este versículo específicamente está conectado al ungido del Señor, a Jesús, a Yeshua HaMashiach. Él, en Salmo 45, veamos ustedes, Salmo 45 dice, versículo 1, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, eres el más hermoso de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre, aleluya. Ese es el Jesús que usted tiene en su corazón.
La copa de Jesús estaba rebosando. Se dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que se derrama para perdón de pecados. Ahora entendemos por qué está rebosándose. Por su sangre de este nuevo pacto, es un pacto de vida eterna, de abundancia, que salta para vida eterna. No solo para la descendencia de Jacob, sino para todas las naciones. Por eso tuvo que sanar a la hija de aquella endemoniada, de esta mujer cananea, porque el sacrificio de Jesús, de Yeshua, fue para perdón de los pecados, no solo para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Juan 3:16, ¿cuál es la copa que está rebosando? La copa del nuevo pacto es el ungido de Dios, el Hijo de David, para venir a renovar el pacto, para venir a dar sangre para perdón de todos los pecados, para tomar a la cananea, al extranjero, a los eunucos, a todos los que estaban fuera del pacto, a los moabitas, a mí, a ti, que no tienes nexo con Abraham ni con los israelitas, pero por Jesús somos el Israel espiritual. Aleluya. La copa de Él se rebosa en tu vida. La copa de Él se rebosa en mi vida. Aleluya. Salmos, versículo 6, el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente implica certeza absoluta. David, y en todo caso nosotros debemos tener completa seguridad y certeza de que el bien, el Señor y sus bendiciones y sus acciones, y la misericordia, que es el que nos da lo que merecemos, y que es lo que nos da lo que no merecemos, y que es producto de su justicia y de su amor, nos seguirán todos los días de nuestra vida. Hablar del bien es hablar de lo bueno que se deriva de ese bien. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene y desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Como fruto de lo que el Hijo de David hizo por mí, el bien y la misericordia de Dios me seguirá todos los días de mi vida. Lo seguirá a usted todos los días de su vida si usted ha aceptado a Jesús. Amén. Y no solo eso, sino que tendremos vida eterna. ¿Cuántos queremos ser eternos, verdad? Qué hermoso y estar al lado de Jesús. Este versículo está en tiempo futuro y es la escena celestial en donde ya no hay enemigos que se opongan a los hijos de Dios. Después de ungir nuestra cabeza con aceite como invitados de honor y llenar nuestra copa hasta que rebose, mostrando que Él desea que nosotros permanezcamos con Él. Ahora nos asegura que dejaremos nuestra condición de invitados y que vamos a pasar a una condición de moradores de Él, a sentarnos en esa mesa de la fiesta de las bodas del Cordero. Por favor. Apocalipsis 22, versículos 3 al 5. Y no habrá, leamos, y no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos los servirán, verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes. Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Eso le espera al Hijo de Dios. Eso le espera a usted. Eso me espera a mí. Gloria a Dios. Y concluyendo, simplemente decir que Jesús es nuestro buen pastor no significa nada si nosotros no le hemos entregado el control de nuestra vida. Si no somos sus ovejas, si en verdad Él es nuestro pastor, es Jesús quien nos guía.
nos fortalece y nos sustenta. No debemos buscarlo solamente cuando el enemigo, las angustias o los problemas nos acechan. No podemos vivir nuestra vida sin la guía y cuidado del buen pastor. Debemos vivir permanentemente con Él. Debemos vivir en Él. Debemos vivir para Él. Debemos desgastarnos desde aquí hasta el último dedito de los pies por Él. Amén. La pregunta que procede es, ¿le pertenecemos a Jesús o no le pertenecemos? ¿Somos de su rebaño o no lo somos? Solo aquellos que viven bajo la guía del buen pastor saben que nada les falta. Hablamos de cosas materiales y espirituales. Hablamos de la paz, del amor, de la fe, que el buen pastor da a sus ovejas con solo su presencia. Él se deleita en su rebaño. Y no hay mayor satisfacción para un pastor que proveer para su rebaño todo lo necesario. Él más que nadie quiere ver a sus ovejas crecer saludables y seguras, confiadas. Él nos invita a su casa. Él sirve la mesa aún en tiempos difíciles para nosotros y nos protege como buen anfitrión. Solo que lamentablemente no nos damos cuenta lo que Él está haciendo en nuestras vidas. A pesar de que estás viviendo esa prueba, a pesar de que tú estás tal vez creyendo que Dios te dejó, Él está sirviendo mesa para ti. Él lo está haciendo. Nos da una copa rebosante y nos invita a permanecer bajo su tutela. Sus atributos de bondad y misericordia nos seguirán y pasaremos de ser sus invitados de honor a ser moradores permanentes con Él. Aleluya. Él es Jesús, nuestro pastor y nuestro anfitrión. Nosotros somos sus ovejas, sus invitados y finalmente su familia. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Aleluya. Pueden ponerse en pie, por favor. Vamos a orar. Shalom, amados hermanos. Bendiciones.